Buenos días, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Yo soy Juanjo Charro y hoy vamos a hablar con Héctor Martín Barahona, que está en Emiratos, y vamos a hablar del asunto de los nacionalismos, tanto de los nacionalismos que se han dado aquí en España a nivel regional, como a los nacionalismos en relación con la comparación que queremos hacer, aprovechando el gran conocimiento que tiene Héctor de Inglaterra, de Escocia y del Reino Unido en general, porque ha vivido varios años en Escocia, y vamos a hacer un paralelismo y para ver sobre todo las diferencias, también algunas analogías que existen entre la historia de la formación del Estado español y de la formación del Estado británico, porque eso enlaza con algunos malentendidos que se han querido difundir haciendo un paralelismo entre el proceso de intento de independencia en Escocia y el proceso secesionista con la sedición que se ha dado lugar aquí en España, en Cataluña. Así que también quiero saludar a Tere García, que está en la técnica del programa y que hace posible esta conexión. Y nada, pues vamos a empezar. Hola, Héctor, ¿cómo va por ahí? Hola, Juanjo, buenas tardes. Bueno, para mí ya buenas noches, noche cerrada aquí en el Golfo ya desde hace un rato. Muchas gracias por invitarme a un nuevo programa y venga, vamos allá. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues como hemos dicho antes, ibas a explicarnos el proceso histórico que ha dado lugar a la formación del Estado Nacional Británico, del Reino Unido, y luego ya iremos enlazando con las diferencias que hay con España, con la formación del Estado Nacional Español y las implicaciones luego más actuales que ha ido teniendo, sobre todo a la raíz de los dos procesos. Uno en Escocia, que dio lugar al referéndum de 2015, y otro a los sucesos a la sedición que se ha dado lugar aquí por parte de las autoridades regionales catalanas. Muy bien, pues mira, si te parece, comenzamos explicando un poquito qué es el Reino Unido, porque el Reino Unido es un estado diferente al concepto de estado que tenemos nosotros en España, que nos hemos educado como españoles, ¿no? El Reino Unido, los ingleses, diferente, siempre diferente, siempre distinto. Mira, el Reino Unido es un estado que alberga en su seno, podríamos llamar, tres comunidades políticas diferentes, principalmente. Una, por supuesto, es Inglaterra, la otra es Irlanda y la otra es Escocia, ¿de acuerdo? Escocia e Inglaterra, que es cuando realmente podemos considerar que nace el Reino Unido como Estado, el Reino Unido nace fruto de un acuerdo, el que se llama el Union Act, en 1707, ¿verdad? Los parlamentos de Inglaterra y de Escocia acuerdan unirse para conformar un Estado, y ese es el Estado llamado Reino Unido, que continúa existiendo todavía en la actualidad, ¿verdad? Motivos que tenían para unirse estas dos comunidades políticas para conformar un Estado. Por un lado, tenemos a Escocia, que tenía por aquel entonces, 1707, grandes problemas financieros. Escocia venía de intentar establecer una colonia en el Istmo de Panamá, aquel proyecto había sido un fracaso y por tanto tenía unos problemas financieros tremendos. Lo que quiere Escocia en aquel momento es mutualizar deuda junto con Inglaterra. Y esto creo que nos suena ya, ¿verdad? Esto de mutualizar deuda a lo que estamos intentando hacer con España en la Unión Europea, ¿no? Los motivos siempre son similares, vamos a llamar. Y los motivos de Inglaterra pues eran asegurar una sucesión protestante siempre al trono de Inglaterra. Y para eso se redacta y se firma por ambos parlamentos el documento que hemos visto hace un poquito en las imágenes, ¿verdad? Por otro lado, tenemos Irlanda, que ya estaba regida por la misma corona
la corona inglesa, aunque en el caso de la incorporación de Irlanda no tenemos un tratado como tal. Entonces decimos que tenemos dentro del Reino Unido 3 comunidades nacionales claramente diferenciadas, cada una con su idiosincrasia y unas señas de identidad particulares y no compartidas. Inglaterra, tenemos rey y parlamento. Por parte de Irlanda tenemos clarísimamente el catolicismo como seña de identidad de la comunidad irlandesa. Y por otro lado, tenemos a Escocia también con un sentimiento propio de comunidad tanto distinto tanto al inglés como al irlandés. La religión en el caso escocés no es una seña de identidad propia del pueblo escocés. En el pueblo escocés hay tanto católicos como protestantes, ojo, un protestantismo diferente al que había triunfado en Inglaterra, es el protestantismo, el presbiterianismo, fundado por John Knox, y luego el catolicismo. Sí es verdad que en general las clases altas están dominadas por los protestantes, mientras que en las clases más humildes predomina el catolicismo, pero el sentimiento nacional escocés es común a ambas, ¿verdad? Porque el sentimiento nacional escocés es, oiga, mire, no me cuente historias de Edimburgo para abajo, a mí déjeme tranquilo, yo lo que quiero estar es en mi pueblo cultivando mi trigo, dedicándome a la actividad económica que se ha dedicado mi familia toda la vida. Luego, cuando anochece, lo que a mí me apetece es bajar al bar del pueblo a tomarme unos whiskies con mis amigos y no me hable usted de proyectos, no me hable usted de rentabilidades. No. Si yo lo que quiero no es ganar dinero, si yo lo que quiero es estar en paz. Esa es la identidad nacional escocesa, para bien o para mal, pero es esa. Entonces, no sé si explicadas estas 3 peculiaridades distintas que tiene el Reino Unido, puedes aprovechar, Juanjo, para introducir un poquito más en profundidad los conceptos de nación, Estado y Estado-nación para poder seguir profundizando en el análisis. Pues sí, Antonio García Trevijano, en una de sus obras, Derecho Nacional y Conciencia de España, explica en la primera carta, el libro se divide como en 4 cartas, tiene una forma epistolar, y en la primera hace alusión a los distintos tipos de estados que existen en Europa en función sobre todo de la época en que se formaron y lo que también trae causa de otras razones, pero fundamentalmente distingue entre estados nacionales que alcanzaron su integridad territorial antes de la Revolución Francesa, y ahí están España, Francia, Portugal y el Reino Unido, son estados que ya tienen un carácter nacional, independientemente de las comunidades que lo hayan formado, como ahora veremos, y que tienen una integridad territorial que ya se va a mantener prácticamente invariable hasta ahora. Y luego hay otra serie de estados que se formaron en el siglo XIX, como son estados que han formado naciones nuevas, como compuesta por otros grupos étnicos preexistentes, como fueron Bélgica, Yugoslavia, incluso, en el caso de Yugoslavia, pues la duración no ha llegado a un siglo. Y luego hay los 2 grandes ejemplos de estado, de naciones-estado, digamos, no de estados-nación. O sea, de naciones que ya preexistían con grandes características comunes históricas y culturales y sobre todo lingüísticas, como han sido Italia y Alemania, que aunque existen como comunidad etnolingüística, cultural, etcétera, no llegaron a formar un Estado unido, nacional, hasta
hasta el último tercio del siglo XIX. O sea que son naciones muy recientes, estados muy recientes. Y claro, eso tiene unas consecuencias. Sobre todo lo que más ha afectado tanto en el caso inglés como en el caso español han sido que los dos han formado grandes imperios. O sea, España e Inglaterra sucesivamente han dominado el mundo entre el siglo XVI y el siglo XIX y XX. Primero España, luego Inglaterra, y ese peso del imperio español en España ha dejado una marca indeleble. ¿Qué pasa? Ahora estamos observando ya desde la transición, y ya es un problema que se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX, que en España ha ido creciendo una especie de miedo imaginario. También nos decía Antonio que muchos miedos, o la mayoría de los miedos que sienten las personas son imaginarios, a referirse de manera directa al hecho nacional, a la conciencia nacional. Y eso viene también del peso histórico de que las finalidades imperiales de la monarquía hispánica, como se ligaron con alcanzar una monarquía católica universal que abarcara todo el mundo, porque los objetivos de la monarquía hispánica era evangelizar el mundo entero. Esa ligadura ha producido que se identifique a lo largo del proceso histórico con una ideología y ha dado luego lugar a que algunas tendencias ideológicas construyan sus parcialidades, o sea, sus verdades parciales y también sus mentiras parciales sobre una especie de pseudomodernidad regional de España, o incluso se ha llegado a hablar de una España plurinacional, como si España fue plurinacional. Vamos a ver, España fue nación de naciones porque a partir de España surgieron las naciones hispanoamericanas, por eso era nación de naciones, pero esa nación de naciones no se refería a las naciones de las que estuvieran en la península ibérica, salvo Portugal, que también es uno de, como hemos dicho, de los estados nacionales históricos, que sí es un estado nacional y una nación igual que España. Así que sobre distintas confusiones o factores históricos, se han producido distintas diferencias, pero y también cosas comunes entre el caso británico y el caso español. Y entonces mucha gente lo ha querido asimilar a Inglaterra con Castilla. Yo creo que esos paralelismos realmente no se pueden hacer. Hay algunos factores que pueden ser comunes, porque evidentemente las poblaciones humanas que parten en tribus desde el Neolítico se van aglutinando unas tribus con otras y van formando grupos más grandes. Entonces eso prácticamente lo podemos encontrar en casi todas las naciones. Así que además de esta referencia histórica, vamos a seguir haciendo referencia a Gran Bretaña, Héctor, así que sobre todo a los procesos de independencia que se produjeron posteriormente, tanto reales como frustrados, en el Reino Unido. ¿No, Héctor? Dinos, sobre todo con el caso escocés e irlandés. Sí. Pues mira, como decíamos antes, la principal diferencia entre Irlanda y Escocia, en lo referente a su relación con el Estado del que formaban parte, era que Escocia tenía y sigue teniendo un tratado de unión, mientras que Irlanda nunca tuvo ese tratado y formaba parte del Reino Unido únicamente por hechos históricos de estar regidos bajo una misma corona. ¿Esto qué implica? Que para conseguir su independencia, fundamentada en principalmente el catolicismo irlandés, Irlanda no tenía ningún tratado que rescindir, como sí tiene Escocia. Y entonces la única posibilidad que Irlanda tenía de conseguir su independencia pues era organizar una guerra civil, algún tipo de rebelión popular y ganarla. Y fue lo que hicieron justo después de la Gran Guerra, para conseguir la independencia a principios de los años 20. Lo que hacen es una guerra de guerrillas
en general, podemos decir, todo el pueblo irlandés, hasta que llega un momento que la organización estatal británica colapsa. Por ejemplo, van a juzgar a un irlandés porque ha cometido presuntamente ciertos delitos y resulta que el jurado que tiene que acudir al juicio, pues no acude. Y llega un momento que no se puede celebrar ningún juicio, no hay ningún tipo de orden, tienen que declarar ley marcial y al final pues tienen que marcharse de lo que se llamaba Irlanda del Sur, que era la actual República Irlandesa, ¿no? Que en las últimas elecciones fueron prácticamente todos los distritos en los que ganó el Sinn Féin, mientras que en los distritos en los que ganaron los unionistas, los Six Counties, lo que actualmente se conoce como Irlanda del Norte, pues eso continuó formando parte del Reino Unido, ¿no? Entonces tenemos, no hay contrato, conseguir independencia violenta por la fuerza. El caso de Escocia, hay un contrato y como todos los contratos se puede rescindir de acuerdo a ciertas cláusulas. ¿Cómo puede conseguir de manera pacífica su independencia Escocia, a la cual tiene derecho? No como los nacionalistas españoles, que vamos a ver más tarde, pues con la organización de un referéndum de independencia, como se hizo en 2015, ¿verdad? Referéndum de independencia que tiene que ser aceptado por el Parlamento de Westminster y se celebra ese referéndum de independencia en el que solo votan los escoceses y si sale independencia, pues independencia y si sale que no, como realmente fue lo que sucedió en el 2015, pues nada, Escocia sigue formando parte del Reino Unido. Es de reseñar, muy importante, que en el referéndum del Brexit, llevado a cabo en 2016, el Brexit ganó en Inglaterra y en Gales, mientras que la opción de permanecer en la Unión Europea ganó por mayoría abrumadora tanto en Escocia como en Irlanda del Norte. El Partido Nacionalista Escocés, este hecho del Brexit, lo está interpretando como justificación suficiente para pedir un segundo referéndum de independencia que de momento Boris Johnson está negando. ¿Qué será lo que acabe pasando? Porque siempre, ya sé que para explicar lo que pasó, pues eso puede explicárselo cualquiera que haya estudiado el tema, pero lo interesante es intentar saber qué es lo que va a pasar. Hombre, pues conociendo a los ingleses y conociendo el tema del Brexit, yo creo que habrá otro referéndum, no sé exactamente cuándo, pero no creo que Escocia vaya a conseguir su independencia completa. Si te das cuenta, el arsenal nuclear del Reino Unido está en Escocia. Y trasladar eso son palabras mayores. Entonces, teniendo el precedente y siendo tan importante el precedente en el derecho anglosajón, teniendo el precedente de la isla de Man en el mar de Irlanda y teniendo el precedente de las islas del Canal, el bailazgo de Jersey y el bailazgo de Guernsey, que son países independientes, no forman parte de la Unión Europea, pero el Reino Unido conserva sobre esas islas las atribuciones de defensa, mucho me temo que la futura independencia de Escocia, a la que, insisto, Escocia tiene derecho, más o menos por ahí irá dirigida, ¿verdad? Entonces, no sé si ha llegado el momento de poner en contraposición estos nacionalismos que son de derecho en el Reino Unido con el caso de los españoles, Juanjo. Sin duda, claro, es que estábamos hablando de un proceso que, como has explicado muy bien y además hemos visto ahí en las imágenes que estaban saliendo el ejemplar original del Tratado de Unión, del Acta de Unión, que es un tratado internacional de unión entre dos reinos, que está firmado por unos representantes, por unos enviados, unos delegados de los dos reinos, tanto del escocés como
del inglés, sellado y lacrado, y ahí es un tratado que evidentemente es un documento que lo tienen en el Parlamento y por eso los escoceses y los ingleses saben que es reversible, que los ingleses tienen derecho a denunciar el tratado, a revertirlo, a separarse. Los ingleses podrían también hacerlo y los escoceses lo han invocado para celebrar el referéndum que los que querían la independencia perdieron en 2015. Claro, por eso hicieron el referéndum, porque no es porque tuvieran un derecho a decidir sobre la existencia de naciones, no. Es que tienen un derecho que está contemplado en el tratado a seguir con el tratado o restringirlo. No es el derecho a decir que invocaron aquí en su día los separatistas catalanes. ¿Por qué? Porque España no tiene nada que ver con el caso británico. España, como hemos dicho antes, es un Estado nacional a lo largo de los siglos, donde nunca sus reinos preexistentes medievales que fueron consecuencia del, bueno, no podemos extender aquí demasiado, consecuencia de posteriormente durante la Reconquista, pero que habían estado en su día unidos en una provincia romana, en ningún momento hicieron un tratado para unirse, que podía haber pasado también, que los reinos peninsulares se hubieran unido con un tratado de unión, pero no fue así, sino que se fue formando un Estado nacional que comenzó ya como unión dinástica en el siglo XIX, a finales del siglo XV, y que es cuando se inventa el Estado, en Italia, en el siglo XV. Y entonces en España se forma un Estado renacentista que luego, basado en la monarquía hispánica, que tiene todos los componentes de un Estado nacional de libro canónico. Y se convierte luego en una monarquía absoluta, como todas las monarquías europeas, y hasta nuestros días sigue las vicisitudes de las revoluciones liberales del siglo XIX y los enfrentamientos ideológicos del siglo XX. Pero entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues que el nacimiento de los nacionalismos, que al final nosotros hemos acabado llamando estatalismos, que fue la última descubrimiento prácticamente que hizo García Trevijano en su vida, que prácticamente creo que no lo llegó a dejar escrito, que lo que tenemos son programas explicándolo, que es que no son nacionalismos, porque no quieren una nación. En todo caso tendrían que inventarse una nación. Y las naciones no pueden inventarse, son involuntarias. O sea, aquí la clave es que las naciones no son proyectos, las naciones son hechos. Entonces, el enfoque orteguiano y posteriormente fascista de la nación voluntaria, que tiene su origen en los movimientos románticos que sí que formaron en el siglo XIX a Alemania e Italia, pero que ahí sí que hubo una conjunción con una nación preexistente de tipo cultural, lingüístico y étnico. Pero aquí no se ha formado ese concepto de nación, porque las naciones no se forman así. O sea, lo que hicieron los alemanes y los italianos es unirse distintos estados y unidades políticas que estaban separadas. Pero las naciones se forman a partir de comunidades que no son voluntarias, son hechos de existencia, no de experiencia. Por eso la libertad política no tiene por objeto formar naciones, sino formar y elegir un sistema político, pero no formar naciones, porque entonces estaríamos constantemente, como tú has dicho, el mundo en guerra, porque las fronteras son cosa de dos. Y si quieres mover una frontera, vas a afectar al otro. Y ahí se produce un conflicto. No se puede mantener que los movimientos de fronteras sean pacíficos. Los movimientos de fronteras no han sido pacíficos nunca. Únicamente han sido pacíficos cuando vas a levantarlas para federarte de mutuo acuerdo. Entonces son pacíficos. Pero
si alguien quiere mantener con la existencia de un derecho de autodeterminación, que eso es aplicable a las colonias o a las invasiones de sojuzgar pueblos y cosas así, como sabemos todos, el que quiera mantener que mediante el voluntarismo, como decía Ortega o como decían también la Falange, que la Falange afirmaba España va a ser una y grande libre porque queremos. No, no, no. España es una porque es, no porque quiera nadie. Y esa es la realidad histórica. Y del hecho nacional simplemente podemos tener conciencia. Lógicamente hay sentimientos de patriotismo y tal, pero nuestro sentimiento no crea la nación. Nuestro sentimiento no crea a nuestra madre nos ha creado a nosotros. Así que se ve claramente la diferencia porque España es un Estado unitario desde hace siglos, donde la desconexión que pretenden el separatismo catalán y vasco en su momento, que también la ha sugerido, es imposible porque no es un enchufe, no es un cable, hay millones de enchufes que no sabes ni dónde están para desenchufarlos. O sea, no podrías desconectarte porque no sabes ni dónde están los cables. Hay millones de conexiones subterráneas, aéreas y terrestres, culturales, económicas, políticas y de todo tipo que no puedes cortar, que tendrías que provocar una catástrofe, como tú has dicho, Héctor, una guerra. Por eso el nacionalismo escocés y el nacionalismo que pueda haber en Irlanda, o incluso las peculiaridades lingüísticas de Gales que también existen, tienen una base histórica antiquísima, mientras que el nacionalismo o estatalismo catalán y vasco se han inventado a finales del siglo XIX una serie de escritores o historiadores, se han inventado incluso hechos inventando la historia, y eso no prendió en las clases populares. Han tenido que hacer propaganda masiva para que prenda en alguna parte de la sociedad en Cataluña del País Vasco. Propaganda cuando han tenido la educación, y hasta que no han tenido la educación y los medios de comunicación, y además fomentado por la partitocracia actual, porque son componentes esenciales de ella, no han podido crecer. No son un hecho de la historia, como ha sido en el caso de Escocia y de Inglaterra. Eso está muy claro, así lo has explicado muy bien. Y por eso la libertad no cabe en referéndum. La libertad política es para que los españoles nos demos un sistema político para España, que es lo que nosotros proponemos, un sistema democrático. Y como has dicho tú antes, Héctor, lo has relacionado con el referéndum. ¿Por qué? Explícanos por qué no cabría este referéndum en España. Sí, no. Decía nuestro maestro Trevijano que la democracia es un método para tomar decisiones, pero no es válido para tomar decisiones sobre ciencia ni sobre existencia. Entonces no se puede convocar un referéndum para decidir la existencia de la nación catalana o la nación vasca con un Estado propio. Incluso, no si como en Escocia votara solamente Cataluña o solamente el País Vasco, incluso si votáramos todos los españoles, ese referéndum no se podía celebrar. No tiene razón de ser y lo que salga de ahí no va a tener ninguna consecuencia. Por lo tanto, poniéndolo en comparación con lo que decíamos de los dos otros nacionalismos británicos, el escocés y el irlandés, pues tanto Cataluña como País Vasco, la única opción que tendrían para una independencia sería organizar una guerra de liberación y ganarla. Y ese sería el hecho histórico que daría origen a esos estados-nación. Ahora bien, ¿por qué estamos actualmente como estamos? Que has dicho, esto no ha arraigado en las clases populares catalanes y vascas hasta que no han tenido la educación. Pues ahí está la raíz del asunto. ¿Por qué estos partidos políticos nacionalistas, mal llamados nacionalistas, que son estatalistas, han acabado controlando la educación? Pues precisamente la causa raíz está en el régimen del 78. Si los españoles tuviésemos el derecho a votar a nuestro presidente del gobierno por sufragio universal, libre y directo, en lugar de que el presidente del gobierno lo elijan los diputados del Congreso, si los españoles pudiésemos elegir quién es el presidente del gobierno
en elección libre, directa y a doble vuelta, el poder que han tenido estos partidos nacionalistas no hubiese existido. De esa manera hemos tenido tanto a Felipe González como a José María Aznar, como a Zapatero, como ahora Pedro Sánchez, que han dado todo tipo de concesiones manifiestamente ilegales, buscando un encaje mágico imposible en la Constitución que por ningún lado cabe. Y el motivo por el que hacían eso es porque todos esos señores querían ser presidentes. Y eso es lo que está en la naturaleza del político. Todos estos señores querían ser presidentes a cualquier precio, Y la Constitución del 78 ha permitido que estos señores, con tal de ser presidentes, aceptaran cualquier exigencia que venía del poder de estos partidos nacionalistas, que si existiera separación de poderes en España, que no existe, no hubiesen tenido ningún poder. He terminado, Juan. Bueno, muchas gracias, Héctor. Me ha gustado esa terminación tan tajante y tan coherente. Y es verdad, lo que nosotros proponemos, lo que propuso Antonio García Trevijano cuando fundó el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, es enseñar a nuestros compatriotas, a todos los españoles, que luchen por su libertad política y que la libertad política no está para crear nuevas naciones, eso ya lo tenemos y nos ha venido hecho, sino es para establecer una república constitucional, que es lo que nosotros proponemos, en la que, como ha dicho Héctor, elijamos al jefe del Poder Ejecutivo, al jefe del Estado y del Gobierno, por sufragio universal directo, con un distrito único entre todos los españoles, y además tengamos unos diputados elegidos en otras elecciones separadas a través de un sistema uninominal mayoritario por distritos pequeños, que es el único sistema electoral que garantiza la representación política del elector, el único, porque el sistema proporcional vigente impide la representación política, produce de manera inevitable la partitocracia. Así que lo primero es terminar con el sistema proporcional. Y con esa libertad política que surja de ahí, los españoles se darán cuenta que el separatismo se queda en nada, porque un presidente del gobierno o de la república, si lo eligen los españoles así, con el prestigio y su voluntad de poder y el apoyo de la mayoría absoluta del pueblo español, los separatismos en España serían imposibles su difusión, a cambio de lo que ocurre en esta partitocracia que los fomenta. Así que este es un tema fundamental para nosotros, porque la unidad del sujeto constituyente es esencial para poder alcanzar la libertad política. Si cortas un pequeño trozo, aunque sea del sujeto constituyente, comprometes ya las posibilidades de toda la nación para algún día alcanzar la libertad política, que es lo que nosotros queremos en España. Así que, Héctor, perdona, muchas gracias por tu intervención y nada, te emplazamos a hacer algún programa de los que vamos a hacer próximamente, que sea muy pronto. Así que un abrazo, Héctor. Claro que sí, Juanjo. Esperamos que podamos grabar otro la próxima semana y que sea del provecho de todos nuestros televidentes. Muchas gracias una vez más y hasta el próximo día. Muy bien, Héctor. Y a nuestros queridos oyentes, pues les mandamos un abrazo y hasta el próximo programa.